al aire. Sin duda, la danza es uno de los aspectos en la vida del ser humano que más placer nos da. A la mayoría, ¿verdad? Hay algunos que no les gusta mucho el tema de la danza, o baile, le decimos nosotros, pero realmente es una forma de expresión que tiene mucha aceptación de parte de jóvenes, de adultos, de niños, por supuesto. Vemos una serie de videos en las redes sociales donde los niños se expresan con todos los movimientos y a todos los ritmos de acuerdo al país en el que se encuentran. Y para nosotros, como Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, el tema de la expresión de todas las modalidades que nos permitan canalizar de alguna manera, manifestar nuestras emociones, es muy importante. Y por esa razón, hoy en Radio Masferrer y su programa, este gran programa de los podcasts donde tenemos solo personalidades, personalidades universitarias y fuera de la universidad también, tengo conmigo al licenciado Jonathan Rivera, que es nuestro maestro de danza. Él se encuentra en el Centro de Cultura de la universidad y nos va a contar un poco sobre cómo se maneja todo este proyecto, cuántas personas hay, las presentaciones que tenemos, etcétera, los ritmos, por supuesto, en los que nos movemos. Y también nos vamos a adentrar un poco en un tema que es muy interesante, que tiene que ver con el efecto de la danza pospandemia. Ok, licenciado Jonathan Rivera, bienvenido a Radio Masferrer. Le saludamos, muy contentos de tenerlo por primera vez acá, más no la última, así será. ¿Verdad? En esta cabina, y vamos a hablar de este tema tan chivísimo, ¿verdad? Que es la danza. Cuéntenos. Ok, gracias por recibirnos. Soy el maestro de danza del área de extensión cultural de la USAM. Pues la verdad tengo actualmente a 21 jóvenes activos en el grupo. Okay. Pues unos por cuestiones de horarios de la universidad y sus materias no pueden llegar, ¿verdad? Todos los días, pero nuestros horarios son martes, miércoles, jueves y viernes de 12 a 2 de la tarde y el viernes de 12 a 1. Estos chicos pues están muy emocionados, muy felices. Los hemos visto en las últimas presentaciones. La última que tuve la oportunidad de ver, correcto. 7. No, pero también la del 15. Ah, sí, la del 15, la de los bailes, 7, sí, la originaria, fue el 7, correcto. Es cierto. Ese día las niñas presentaron el Torito Pinto hicimos un ensamble con el maestro de coro. Ellos cantaron el Torito Pinto y las niñas bailaron. Y también el SUC de Adentro Cojutepeque, pues la verdad fue un reto para ellas principalmente, porque recuerde que venir solo de estudiar o no estar activo en la danza, inclinarse o iniciar a la danza es como que, ¿verdad? Un poco complicado. Requiere actitud y disciplina, sí, sin duda. O sea, yo les digo a ellas y a ellos, a los jóvenes, que si usted va a estar ahí en el grupo de danza o en el taller de danza, no es solo por llegar a pasar el tiempo. No solo por llegar a decir, yo estoy en el grupo. O sea, es disciplina. Porque si usted es disciplinado en la danza, usted en su profesión va a ser disciplinado. O sea, todo tiene un pro y un contra. Y si usted es responsable, desde el momento que usted llega al horario de clase, démosle un ejemplo en la universidad. Usted tiene su clase a las 6:45. Entonces usted tiene que estar por lo menos 5 minutos antes. Por lo menos. Para ser responsable. Sí. Pero si usted llega a 6:50, 6:55, usted ya se perdió por lo menos el saludo al catedrático. Lo mismo pasa en danza. Si usted no llega minutos antes para cambiarse, para socializar con sus compañeros, claro que en el transcurso de la clase, ¿verdad? Socializa, pero no es lo mismo de estar riendo, que ya estar en la clase. Correcto. Entonces, estos jóvenes y los caballeros están muy entusiasmados. Tenemos una presentación, primero Dios, acá en el teatro de la universidad el 12 de octubre. Se van a presentar los jóvenes, van a bailar un mambo, esperemos que les guste también. Y pues en el efecto pospandemia fue bastante complicado la adaptación de muchos estudiantes, artistas, maestros, que, bueno,
retrocedamos. Estuvieron quietos mucho tiempo. Retrocedamos, correcto, retrocedamos antes de, o sea, 2 semanas antes habían cancelado actividades. O sea, canceló educación, canceló 2 semanas antes. Y la gente así como que, ya va a pasar. Sí, ya va a pasar. ¿Pero qué? O sea, empezaron a cerrar las academias. Empezaron a cerrar los gimnasios, que muchas personas buscan estas áreas o estos lugares para desestresarse, para hallar una manera de alivio a su alma, a quitar el estrés laboral o el estrés de estudio. Y todas las personas lo buscan para relajarse. Claro. No lo buscan para formarse. Entonces, viniendo esto, nos encerramos. ¿Qué pasó al encierro? Hubieron muchos casos de personas con ansiedad. Hubieron muchas personas que no podían dormir porque su trabajo era de su casa, o sea, en la misma casa tenían su oficina de trabajo. O muchos estudiantes, ahí era su estudio. Entonces, a veces se encerraban en su cuarto a recibir clases, pero que era una parte de estrés porque ellos no lo podían liberar. Porque no podían salir de sus casas. O sea, vámonos a la parte que viven los jóvenes que viven en pequeñas casas y en pasajes. No podían salir. Entonces, ¿qué le generó a estos jóvenes? Ansiedad. Posterior a eso, el presidente levanta la cuarentena y empiezan poco a poco a abrir academias, gimnasios. ¿Pero qué? Se mantenían en un constante cansancio las personas. Porque cuando usted pausa una actividad física y reintegra, no nos vamos tan lejos. Su cuerpo se adapta. Sí, ya no quieren ir. Igual que cuando usted comienza el gimnasio, los primeros días cuesta es un dolor de cuerpo. Exacto, pero después su cuerpo ya se acomoda adapta. Y hasta se lo pide. Correcto. De alguna forma. Entonces, ¿qué pasó? Las personas cuando regresaron, regresaron un poquito rellenitas. O un poquito así, forniditas. ¿Qué fue? Rellenitas de amor, venimos. Correcto. Sí, inundadas de agua. Sí, correcto. Lo que sucedió es que se acomodaron también. Sí, porque no encontraron. Es más, a veces cuando uno se pone a hacer ejercicio en la casa, su familia le hace burla. Y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Con una dona y un café que estás haciendo. Sí, correcto. Entonces uno llega a la tentación y dice, puchica, ¿verdad? Mejor qué raro soy, mejor como. Ajá, mejor como. Sí, eso me pasaba a mí. Entonces, ya cuando regresaron, fue un poco más difícil y la adaptación. Sí. Claro, las academias, el ballet donde yo estaba, activó y el maestro dijo, vámonos, presentémonos. En lo personal, me fue como un poco drástico el cambio, pero pude lograr el objetivo, ¿sí? Pero es, como insisto, es disciplina, es responsabilidad, es que a uno le guste, ¿sí? Principalmente, porque si a mí no me gusta, ¿para qué voy a ir? Claro. Mejor me quedo en mi casa, tomándome la dona y tomándome el cafecito. Así es. Bueno, a las 3 de la tarde, 3:30. Ya hace falta. Díganlo ahí, en este departamento, que estamos programados completamente. Sí. O sea, pero creo que es ya de familia y ya es de sangre, que a esa hora el café pide. No, y es un tema de rutina, exactamente, que es lo que estamos viendo con los efectos que se tuvo durante la pandemia, que rompimos con esa rutina y al final nos generó una serie de consecuencias físicas y mentales. Sí, correcto. Mire, vi bastantes casos de jóvenes que se suicidaban, ¿verdad? Por la situación. Uno a veces dice, ¿por qué se suicidan? Pero cada uno lleva su proceso y cada persona mantiene su carga emocional. Sí. Y uno no es, primero, ni Dios para decirle, no, tranquilo, todo va a estar bien, ¿verdad? O sea, pero uno nunca sabe qué carga tiene la otra persona. Entonces, a veces también viene de este efecto post-pandemia la empatía. Sí, claro. A empezar a ser empáticos. O sea, para decirle, en el grupo de danza, amo a las niñas incondicionalmente porque son parte de, o sea, del momento que se inscribieron a mi grupo, ellas querían ser parte de mi grupo. Entonces, yo las adopto, ¿sí? Como mis estudiantes y empiezo a trabajar poco a poco. Y empiezo a decir, miren, tienen que cuidar, miren, tienen que mantenerse saludable, hay que hacer acondicionamiento físico, hay que recibir la técnica para que usted se mantenga despierta. Porque hay muchos niños, muchos jóvenes de acá de la U que llegan
para un desestrés emocional, un desestrés de sus tareas de la universidad, o a veces para que se olviden de sus problemas familiares. Y eso es un resguardo que tenemos como seres humanos. Como siempre nos dicen, ¿verdad? En el trabajo, de la puerta hacia adentro de la empresa, usted olvida sus problemas laborales. Y mi objetivo es que las señoritas expresen y se liberen en el salón de clase sobre sus problemas y se los olviden en un momento, en 60 minutos o 120 minutos. O más, porque me gusta extenderme. O les digo, miren, tenemos que venir temprano, ¿verdad? Para la presentación. Entonces, todos los jóvenes tienen que aprender a llevar un ritmo de vida saludable. Con la comida, con ir al gimnasio, si no está en las disposiciones de pagar un gimnasio, de hacer pequeños ejercicios en su casa. No se imagina lo importante que es hacer, por lo menos levantar los brazos o mover los hombros hacia atrás o hacia adelante, estirar la cabecita, no se imagina. O sea, se despabila en esos un minuto que haga de estiramiento de cuerpo, sí. Cosa que en la escuela a nosotros no nos enseñan. O sea, en las escuelas a todos los niños el docente de sus responsabilidades es educar y formar al estudiante, pero nunca le dicen prepárate emocionalmente para adulto. Porque ya el ser adulto es otra cosa, son otros 5 pesos. ¿Y cómo ayudó la danza en luego de la pandemia en la que ya nosotros estuvimos resguardados básicamente, sin mayor actividad física, ni siquiera socializar, porque de alguna manera sí existen las redes y todo, y quizá eso permitió no estar completamente incomunicados, pero aquel tema de la cercanía se perdió muchísimo y afectó también. ¿Cómo ayudó la danza ya en el tema post-pandemia? ¿Cómo lo visualiza usted? Fíjese que el efecto danza, enhorabuena, fue muy proactiva. Uh-huh. O sea, en línea hubieron muchas clases, uh-huh. Hubieron muchas capacitaciones, hubieron muchas diplomados, porque en lo personal estuve con un grupo de Argentina, luego estuve con un maestro de Venezuela que estuvieron dando talleres. Muy bien. Y eso le ayuda a uno a comunicarse con otras personas, o sea, no a aislarse. Uh-huh. O sea, a veces cuando uno se aísla, a pesar que está en redes sociales, ¿verdad? Es bien difícil tener una comunicación. Pero la danza en esta ocasión, en redes sociales o en Meet, en Teams o en otras redes, hubieron mucha actividad. O sea, actividad en línea, o sea, clase tras clase tras clases. Y así se mantuvieron muchas compañías, así se mantuvieron muchas escuelas, igual muchas universidades en efecto de la danza. Porque querían, o sea, que el estudiante por lo menos recibiera unos 15, 20 minutos de clase, ¿verdad? O estar repitiéndose en el efecto de que el joven no se estuviera, a pesar que estuviéramos detrás de una pantalla, pero que tuviéramos, o por lo menos el saludo con el propio director, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Y cómo la estás pasando? Pues bueno, por lo menos aquí encerrado, pero ya está socializando con una persona que anteriormente ya había tenido un acercamiento. Sí, claro. Entonces, esto, en el efecto de la danza, pues en lo personal la pasamos muy bien y a muchos jóvenes también la pasaron muy bien. Considero que un poco de la dificultad fueron los pequeños en educación inicial, porque los docentes sí estaban preparados para el cambio tecnológico, pero no el 100%. Y cambiar de lo físico a lo virtual, muchos docentes entraron en crisis. Más fue el tema didáctico. Correcto, la adaptación pedagógica, porque no manejaban ellos, las personas que ya tienen bastante tiempo en el ministerio, en el gobierno, o maestros que estaban en una entidad privada, no manejaban bien a ciencia cierta las tecnologías, ¿verdad? Uh-huh. Entonces se les fue bien difícil poder adaptárselos para los niños, y que los niños estaban encerrados, sus papás ahí, fue bastante incómodo para los pequeños, pero igual se adaptaron. O sea, es cuestión, el ser humano tiene que aprender a adaptarse. Si no se adapta, muere o fallece. O sea, se nula, se corta. Entonces entran las crisis. Pero
considero que fue muy ameno la adaptación, fue poco a poco. Insisto, actualmente no se han abierto todas las instituciones educativas, sí, pero ya un 85% hablando de estadística, para que no sé, pero que ya están activos, la mayoría de jóvenes, niños también, y que se ve bonito esa felicidad de los niños, llegar al colegio y que lo reciban a uno y que le digan, maestro, ¿qué tal? ¿Cómo está? O sea, ya es otra interacción diferente a estarlos viendo, ¿verdad? Detrás de una pantalla. Claro. ¿Y cómo puede medir usted el efecto que tiene la danza ya hoy con las estudiantes y los estudiantes de la universidad? ¿Están participando? ¿Están generando algún cambio? ¿Hay emoción por realizar esta actividad? Fíjese que... No, mentiras. Ayer le decía, no son bromas. No, fíjese que los jóvenes acá en mi taller, desde que entran muy felices. O sea, el objetivo personal es que ellos busquen el taller de danza para que se relajen, para que se diviertan, para que aprendan, para que se emocionen. Y para que piensen en algo distinto por un espacio de tiempo, sí, de la parte académica. Que se salgan de su zona de confort, porque a veces el no salirse, uno siempre es como una planificación, ¿verdad? Lo tenemos a largo plazo o a corto plazo y es como que, ¿qué voy a hacer? Pero mi objetivo es que ellos se adapten, ellos se sientan cómodos, que sientan que no es un lugar así demasiadamente rígido y que ellos tienen que seguir normas y convivencias, sino que ellos lleguen a un lugar donde se sientan cómodos, donde ellos van a ser ellos mismos y que están haciendo algo que les guste para su crecimiento. A veces uno dice, yo no puedo vivir de la danza. Claro que sí puede vivir. Por supuesto que puede vivir de la danza. Claro ejemplo, personalmente. O sea, uno dice, no se puede vivir, porque la sociedad así lo impone, que tiene que sacar una profesión. Y eso es en general para todas las artes. En efecto. No vas a vivir de la pintura, no vas a vivir de la escultura, o sea, de todo eso no vas a vivir. Pero imagínese cuántos artistas profesionales hay. Claro, así imagínese es. Cuántos maestros hay formando estudiantes. Y eso es muy ameno. Entonces te dice, bueno, y entonces si no vivimos del arte, ¿dónde están todos los artistas que se han formado? Y la gratitud que queda de decir, yo recibí clases de danza en tal lugar, o por lo menos en Lausanne, y tenía un maestro que era buena onda, ¿sí? Porque le gustaba lo que hacía. Correcto, sí, en efecto, porque a veces hay muchos docentes que no estamos comprometidos, o sea, somos muy buenos ejecutantes, somos muy buenos bailarines, pero el momento de la pedagogía o la didáctica nos cuesta adaptarla a los estudiantes. O sea, nos cuesta proyectárselo a ellos, cómo queremos que ellos lo bailen. Pero son cosas muy, muy diferentes, la verdad. Ok. Bueno, la universidad tiene ya muchísimos años con este tipo de talleres. Hemos hecho presentaciones en muchos lugares. Fuera de la universidad, en diferentes actividades a nivel de municipios, invitaciones por las diversas alcaldías, teatros, etcétera. Y pues ahora tenemos también nuestros proyectos en los que ya estos estudiantes que están recibiendo toda esta formación ya tienen preparados, inclusive fechas ya reservadas para poder ejecutar todo lo que les enseñan. Si un estudiante de la universidad quiere tomar este taller, ¿qué es lo que tiene que hacer? Nada más llegar al área de extensión cultural. La licenciada Angie los va a recibir, porque ella está en recepción, ¿verdad? Muy amablemente. Y ella le va a dar los datos. Luego, si mi persona no está en el salón de danza, ella toma los datos, ella lo anexa al grupo de WhatsApp. Y ya ahí nos ponemos en comunicación mi persona con el estudiante y ya le digo, le brindo los horarios de atención y de taller de danza para que se inscriba. El objetivo mío es que llegue, aprenda, conozca no solo de un género, sino que de todos en general, ¿sí? Ejemplo, bueno, como usted vio, el 7 bailaron folclore, el 12 se presentan en mambo, ¿sí? Es un género un poco fácil, pero lleva su dificultad. Entonces, a futuro tengo un poco más como de sacarlas fuera de la universidad, tener otros convenios con otras instituciones para que ellas se sigan presentando, porque mi objetivo es que ellas, o sea, pongan en práctica lo que están recibiendo en clases, pero primero
tengo que pulirlos a todos. Entonces, el pulir significa es que ellos van a llegar constantemente, ¿sí? Y me tengo que adaptar a sus horarios también. Sí, ese tema es delicado, creo yo, en todas las universidades con estos servicios de extensión universitaria, porque, por ejemplo, en las universidades que tenemos áreas de salud, eso se complica un poco por el tema de laboratorios, porque de repente ya comienzan a ir a hospitales. Correcto. Ya me dijeron unas niñas, me dijeron, profe, el otro mes se me va a dificultar, y yo, no se preocupe, nos adaptamos a usted. Uh-huh. Sí. Entonces, eso es importante, porque a veces no es que el joven no lo quiera hacer, sino que también el tiempo lo limita, a veces el tema de distancia también, que si el horario no es accesible, la persona no puede irse muy tarde hasta su casa porque hay un tráfico espantoso, y si sale de aquí a las 4 llega a las 8 de la noche. No más ahorita. Sí, entonces, pero la universidad tiene esa facilidad a través del Centro de Cultura, que es el que trabaja todas las actividades de extensión universitaria. Sí, y nuestras clases de danza son al mediodía. Bueno, martes, miércoles al mediodía, jueves en la mañana de 9:30 a 11 de la mañana, y el viernes al mediodía. Justamente a las 12 empiezan las actividades para estos jóvenes que se quieren unir, ¿verdad? Se comen un chori y se van directo a danza. No tienen que sudar el chori. No. Después que lo hagan. No queremos que pasen accidentes. Que no vaya a pasar nada ahí, dice, porque se enoja. Sí, correcto. No, la verdad que es muy... O sea, no les prohíbo, ¿verdad? Que dejen de comer, pero que lleven... En ese momento, con toda la actividad física, es como ir al gimnasio antes, no se puede comer. Sí, correcto. Sí, y lo mismo pasa en una presentación. Uh-huh. Lo mismo va a pasar en una presentación. ¿Por qué? Porque usted al momento de presentarse va a bailar, o sea, con incomodidad. Imagínese, lleva un traje súper apretado. Pero esto es súper bueno, porque fíjese que es doble beneficio. Usted adelgaza a la vez que se divierte, así es que qué bueno, hay que aprovecharlo. Es lo más sano y lo más saludable. Hay que aprovecharlo entonces. Así es. Bueno, compañeros masferrerianos, para todos los que estén dispuestos a formar parte de este taller, un taller muy bonito, sí se ha visto mucho la integración de los estudiantes, se nota en las presentaciones, la alegría, el placer con el que lo hacen, la dedicación, ¿verdad? Y si usted quiere formar parte de esto, pues nada más tiene que dirigirse al Centro de Cultura de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, y ahí va a ver hasta las demás disciplinas que hay por ahí, quien quita y se incorpora en otras, sí, ¿verdad? Correcto, pues, reconoce su parte artística y se incorpora. Uno nunca sabe. Y lo más importante de todo esto, que no lo hemos dicho, es que es gratis, totalmente gratis. Entonces usted puede ir y no se preocupe que no tiene que pagar nada. Lo único que debe de tener es disponibilidad. Correcto. ¿Cierto? Así es. Muy bien, excelente. Licenciado Rivera, es un placer haberlo tenido acá. Muchas gracias por la invitación. En un momento dado nos vamos a reunir con el grupo de danza aquí también, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre todas las experiencias que han estado manejando. A poner queja. Al aire. Al aire, correcto. Vamos a manejar un poco el tema de cómo ellos lo están viviendo, los proyectos que tienen, etcétera, para poder ahondar en esto y motivar pues a los demás estudiantes a que ingresen a estos talleres que son muy bonitos, muy saludables y que nos forman de manera integral. Correcto. Muchas gracias, licenciada. Perfecto. Y para usted que nos está escuchando a través de Radio Masferrer y su programa Al Aire, pues únase como parte de la comunidad masferreriana a estos talleres de danza. También tenemos de canto, hay de pintura, de música, por supuesto. Si a usted le gusta cantar, le gusta tocar algún instrumento, puede incorporarse. Hay otros tipos de talleres también, narrativa, náhuatl. O sea, aquí usted tiene de todo. Lo único que se necesita es actitud. Correcto. Nos escuchamos muy pronto en otro podcast, en otro Al Aire, a través de su radio Masferrer. Al aire.